Bueno, hasiera emango diogu hitzaldiari, vamos a empezar ya con la charla. Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi, jardunaldi hauetako hirugarren hitzaldira. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la tercera charla de estas jornadas organizadas por Sanfermines 78 Gogoan sobre memoria y movimiento feminista en la transición. Ni Arantza naiz, Alde Zaharreko talde feministako kidea, eta, bueno, ezer baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiot, kolektiboari jardunaldiak antolatzeagatik, baina baita gurekin kontatzeagatik ere. Gonbidapena iritsi zitzaigunean, oso argi ikusi genuen parte hartu nahi genuela. Azken finean, hau gure militantzia delako. Eta militantzia honetan oso garrantzitsua ikusten dugulako atzera begiratzea, beste garai batean egiten zena ikusteko eta horretatik ikasteko. Como decía, yo soy Arantza, compañera del talde feminista de Lo Viejo. Y antes que nada quería dar las gracias a Sanfermines 78 Sanfermines 78 Gogoan por haber organizado estas jornadas y también por contar con nosotras para llevarlas a cabo. El objetivo de estas jornadas, como ya se ha venido diciendo en los anteriores días, es ahondar desde una perspectiva feminista en el contexto social y político en el que se dieron los sucesos de Sanfermines del 78 para así poder entender mejor lo que pasó en esos años de la transición, ya que, bueno, como todas sabemos, la historia que nos han contado no siempre es cierta y todos esos protagonistas que nos han vendido, pues para nosotras no lo son, sino que las verdaderas protagonistas son las mujeres y hombres que tomaron las calles y otros espacios durante esos años para que mejoraran las cosas. Y entre todos esos movimientos, pues el movimiento feminista tuvo una gran importancia. Por ello, el martes tuvimos una mesa donde se habló de la irrupción del movimiento feminista en Euskal Herria y ayer se habló de maternidad y sexualidad. Y bueno, antes de centrarme en la charla de hoy, recordar que mañana a las 7 de la tarde en Golem se va a proyectar la película Las buenas compañías, donde la directora Silvia Amunt nos lleva al año 77, en concreto a la historia de un grupo de mujeres que se empezaron a reunir para visibilizar la lucha feminista y también la lucha por la consecución del derecho al aborto. Pero, bueno, y también tenéis la exposición esta a la entrada, donde podéis ver pegatinas y carteles del movimiento feminista en esos años. Y ya sí, vamos a lo que hoy nos concierne. Hoy vamos a hablar de represión contra las mujeres y para eso tenemos a Jun Quiñonero y a Begoña Zabala. Jun viene de Alicante. Es una activista, periodista, escritora e investigadora centrada sobre todo en el movimiento memorialista. Entre otras muchas cosas, es parte de CEACUA, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, autora del libro Nosotras perdimos la paz y del documental Mujeres del 36 y presidenta de Acción Ciudadana contra la impunidad del franquismo en el País Valenciano. Y bueno, pues con todo este recorrido a la espalda viene hoy para hablarnos sobre la represión por parte del Estado y de sus aparatos represivos e institucionales contra las mujeres. Para esto va a traer el caso del Patronato de Protección de la Mujer, que, bueno, como el nombre dice, era un supuesto sistema de protección, pero que en realidad se trataba de un mecanismo de opresión y control hacia aquellas mujeres que se salían de la idea de buena mujer. Pues madres solteras y sus criaturas, menores abandonadas, trabajadoras sexuales, etc. Y que además estuvo funcionando, al menos, que sepamos, hasta el 85. Baina hau ez da emakumeen aurka erabili den errepresio modu bakarra,
Errepresio soziala ere jasan izan dugu eta jasaten dugu Eliza Katolikoak, hezkuntzak, familiak egindakoa. Eta horri buruz hitz egiteko Begoña Zabala dugu. Begoña, Iruñetik bertatik dator, 1976an hasi zen mugimendu feministan Bizkaiko emakumeen asanblea militatzen. Geroago, Nafarroko koordinadora feministan sartu zen, baita emakume internazionalistan, Zabaldin eta Sanferminak 78ak ere. Como decía, este no es el único modo, el que he comentado antes, de represión que sufrimos las mujeres, sino que también hemos sufrido y sufrimos una represión, digamos, más social, que viene de la Iglesia, de la familia o de la educación. Y para hablar de ello tenemos a Begoña, que para quien no lo sepa viene de Iruña. Ha dado gran parte de su vida a la militancia, empezó en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, pero luego también ha estado en la Coordinadora Feminista de Navarra, en Emakume Internacionalista, en Zabaldi y en Sanfermines 78 Gogoan. Y bueno, pues entre ellas nos van a hablar de los pilares fundamentales de la represión, esos con los cuales además no terminó la transición, sino que siguen operando hoy en día. Y ya para terminar, y antes de dar paso al debate, yo traeré el caso de Merche González, o como le llaman, Meche, que es un claro caso de represión y tortura ocurrido aquí en la comisaría de Iruña en el 83, pero también fue un caso ejemplar de la contestación feminista. Y ya le voy a dar la palabra a Yum. Muchas gracias a todos por venir esta tarde, a todas. Gracias por organizar este acto y por invitarme a participar en él, y también por traer este asunto del Patronato de Protección a la Mujer a debate, ¿no? Porque en realidad durante todos estos años, desde el movimiento feminista y desde el movimiento, bueno, sobre todo desde el movimiento feminista y desde las feministas que han empezado también a ocupar posiciones en las universidades, ¿no? en la investigación desde la perspectiva feminista, se ha comenzado a andar en aquellos aspectos de la represión, del papel de la dictadura respecto al control de las mujeres y de sus cuerpos. Y en esa materia es central el papel del Patronato de Protección a la Mujer. Es curioso que según he ido investigando y conociendo las investigaciones de algunas otras compañeras, la repercusión, el peso, el control de esta institución fue de mucha envergadura. Sin embargo, es algo que aparece desaparecido en nuestra memoria y en nuestro conocimiento, ¿no? Sin embargo, como veo aquí que hay muchas generaciones, pero una a la que pertenecemos bastantes, os sonará las hermanas oblatas, las adoratrices, os sonarán aquello que llamaban a las mujeres, a las jóvenes díscolas, que denominaban descarriadas, ¿no? Las descarriadas era un calificativo peyorativo, por supuesto, y iba dirigido a aquellas mujeres que por ser descarriadas acababan en determinados internados. Estos internados son los que corrían a cargo del Patronato de Protección a la Mujer. Este patronato nace en el 41, o sea, nada más puesta en marcha la dictadura, y acaba, parece, por todo lo que he podido averiguar y hasta donde llegan las investigaciones, acaba como institución que se disuelve en el 85, y el último gobierno autónomo que lo elimina es en Navarra, ¿no? Es el último lugar en el que se disuelve como patronato, ¿no? Como institución, lo que no significa que acabe su actividad, porque igual que en otros asuntos, el patronato lo que hace es
las transferencias autonómicas asumen las tareas de la acción social y la protección social, la beneficencia y tal. ¡Ay, qué golpe! Y las mismas monjas en muchos casos se siguen ocupando, privatizando la actividad, o tienen un largo periodo de actualización, ¿no? Luego veremos un poco esto. ¿Y por qué, no? ¿Por qué es tan importante la represión política? Por un lado, que es la que más hemos venido estudiando, ¿no? Y más se ha venido denunciando. La persecución en las cárceles, la persecución de las presas, de las mujeres de los presos, bueno, la persecución política, ¿no? Pero solo la perspectiva feminista nos ha permitido ver que la represión mayor no estaba en el terreno de la represión estrictamente política, o conocida como política, sino en la represión estrictamente llamada moral, y que tiene que ver con todas las leyes, todas las estructuras del Estado que eliminaron los derechos de las mujeres, las sometieron a los maridos desde la perspectiva legal, civil y laboral, y cómo desde la Iglesia, todas las instituciones de la dictadura, la Iglesia, la sección femenina, los colegios de monjas, iba dirigido al control de las mujeres, de sus cuerpos y de sus sexualidades, ¿no? Por lo tanto, cuando se refieren a ser descarriada, siempre se refiere a un sentido moral, se refiere siempre a la sexualidad. Eso significa que en realidad este cambio de la dictadura a la transición es en ese momento cuando empiezan a hacerse algo visibles este grado de represión, y cuando empiezan también a aparecer noticias en los medios, porque yo es que me muevo mucho y le doy a esto un meneo, que tiene que ver, por ejemplo, que aparecen también, y hemos podido ver después, el secuestro de bebés en las maternidades, ¿no? que aparecen, que son asuntos que se empiezan a suceder, ¿no? En las cárceles con las presas republicanas, con las comunistas, con las anarquistas, ¿no? Algunas cárceles pues se ha denunciado bastante, como las de Saturrarán, ¿no? En Ventas, pero es algo que luego se sigue repitiendo y llega, en realidad, acaba siendo un tráfico monumental que tiene que ver cómo se acrecienta justo en el momento en el que se supone que estamos cambiando a una sociedad más aperturista, ¿no? Bueno, que tenía pensado pasaros aquí unas imágenes, pero parece que la tecnología no nos da para tanto, entonces os voy a ir contando. En enero del 77, imaginad que las cárceles españolas, según publicaba en El País la periodista Rosa María Pereda, el 22 de enero de ese mismo año, había alrededor de 350 mujeres repartidas en diferentes penales. Cuando me encontré esta información, en realidad me parecía, ¿no?, empezar a ver qué había pasado con las mujeres durante la transición y la represión, pues caray, solo hay 350 mujeres, me parecían pocas, la verdad, para tanta descarriada que había. ¿Dónde estaban las mujeres, no? ¿Dónde estaban siendo penalizadas las mujeres internadas, no? Bueno, pues esta cifra era pequeña en relación a los 9.000 varones adultos que estaban en las cárceles. Un dato que lleva equívoco acerca de la represión sobre las mujeres y niñas en tiempos de la dictadura, si no se dirige la mirada a la amplia red de centros de internamiento de los que disponía el Tribunal Tutelar de Menores y en exclusiva para las mujeres, el Patronato de Protección a la Mujer, nacido en el 41 para redimir a las descarriadas, o a las mujeres caídas, o sea, que se habían acostado con el novio o habían sido violadas, o esto eran, si habías sido violada o te habías acostado con el novio, habías caído o estabas en riesgo de caer. Y para eso, tal que así nace este patronato. Tras la victoria de Franco, miles de mujeres fueron detenidas, fusiladas, como ya sabéis, ¿no? Y se trataba de extirparlas
de la sociedad, como si se tratara de un tumor maligno. Las cárceles de mujeres no bastaban para la regeneración social de lo que el lenguaje franquista llamaba raza hispana. Bueno, sabéis la historia de cómo desde la propia psiquiatría se señalaba a las mujeres republicanas y a las marxistas, el gen marxista que hacía a las mujeres y a los hombres como débiles mentales, ¿no? Y a las mujeres también se trató desde una perspectiva científica nazi, en realidad, pues separar del conjunto de la sociedad y separar también a sus hijos, ¿no? La dictadura puso al servicio de sus objetivos la construcción violenta de una moral ineludible y rígida nacional católica basada en la exacerbación de las identidades de género. También separar a los hombres y a las mujeres en su educación y en todos los contextos sociales, ¿no? Los hombres y las mujeres no participaban apenas de los mismos espacios públicos. Se trataba justo de separar, de combatir todo aquello que la República había auspiciado, ¿no? Y el separar a los hombres y a las mujeres era fundamental. Las mujeres señaladas entonces como peligro, ¿no? La maternidad dentro del matrimonio como misión y la castidad como virtud. Tal era el género femenino normativo del franquismo. La sexualidad de las mujeres se vio condenada y perseguida y reducida a la estricta, discreta satisfacción de los maridos. Mientras la sección femenina, Acción Católica, la escuela y la iglesia se encargaba de reiterar el mensaje y la ley de hacerlo cumplir, se levantó una amplia red de instituciones para sacar de circulación a las mujeres que se salían de la norma. También los científicos y psiquiatras adheridos al nacionalcatolicismo avalaron este sometimiento, ¿no? Decía Vallejo Nájera, las mujeres sanas carecen de deseo sexual. Así lo explica en su libro Eugenesia de la Hispanidad y Regeneración de la Raza, en el 37, fue publicado en plena guerra civil. Él era como el aval de esta manera de ver desde la no iglesia, ¿no? En las mujeres decía él, en las mujeres tiene insignificante importancia el impulso interno, siendo fácil a la mujer permanecer virgen de cuerpo y de espíritu durante mucho tiempo, si las influencias externas no quebrantan la virginidad. Es el amor lo que impulsa en más del 60% de los casos a entregarse al hombre, experimentando casi siempre repugnancia por la entrega y sin sentir necesidad alguna de satisfacer su apetito genésico. Este punto de vista es del abuelo de Samantha, de esta chica. ¿No me oís? Es que si está aquí le doy golpes. Tras el triunfo de Franco en todas las ciudades se analizaron los espacios de peligro para la moral. De todas, por ejemplo, Barcelona llevaba la palma en su calificativo moral. De Pamplona no tengo el calificativo, pero no sería bueno. Por desgracia, decía el informante, nadie puede negar a nuestra ciudad, Barcelona, la triste fama de ser la capital de lo más bajo nivel de España y posiblemente una de las primeras del mundo. Inmorales y peligrosos eran los bailes, las playas, los cines, las piscinas, las academias de canto y de baile, incluidas las galerías de arte. La corrupción de las costumbres la constituyen los nidos de arte en los que, bajo el pretexto de la espontaneidad, se exhiben sin previo programa censurado las mayores sandeces y procacidades. Continúa el informe moral. El Patronato de Protección a la Mujer, desde el 41 hasta el 85, fue piedra angular de las políticas de internamiento de mujeres. Como describe Carmen Guillén, una joven investigadora que ha hecho su tesis sobre el Patronato de Protección a la Mujer con cum laude, y es un trabajo magnífico, es el más exhaustivo que se ha hecho hasta el presente. Luego os daré toda la información porque, bueno, yo creo que lo más importante de esto es también, de mi trabajo ahora, es llamar a la gente más joven y que está en vías y tiene posibilidades de investigar, que se ponga a trabajar sobre todo esto, porque hay mucha información que sacar a la luz, ¿no? Carmen Guillén dice, se sitúa la Iglesia como única depositaria de la verdad en temas sexuales.
Tras ella, los discursos científicos de la época encargados de demostrar desde un punto de vista académico la veracidad de las tesis defendidas por la religión. Y por último, la legislación que condenaba a aquellos y sobre todo a aquellas que transgredían este esquema. Habría que añadir a las palabras de Guillén que además del papel de las fuerzas del patronato, pues imaginad, había toda una pirámide de instituciones represivas, ¿no? Las fuerzas del orden, la Guardia Civil, la policía, que estaban encargadas además de conducir, de ayudar en el patronato y conducir a estas jóvenes descarriadas desde sus barrios o sus pueblos a las diferentes instituciones, ¿no? No hay más que ver la composición del organigrama del patronato según el decreto de creación que se creó el 20 de noviembre del 41. El Estado estaba por completo allí representado. La presidenta honoraria era Carmen Polo, el Ministerio estaba el Ministerio de Justicia, el aparato militar, el eclesiástico, el judicial, incluida la sección femenina, el gobernador civil en cada provincia, porque tenía, pues, por supuesto, había una junta central en Madrid y después en cada provincia, desde el obispado, la policía, el gobernador civil, que eran los consejos que determinaban cómo se planteaba esa represión, ¿no? Entre los años 41 y 52, el patronato, aunque perseguía un amplio abanico de comportamientos morales desviados, como denotan los informes y memorias de sus actuaciones, pusieron especial énfasis en la reclusión de prostitutas entendidas de una manera laxa. Imaginad que estamos en el 41, no hay, este país está arruinado económicamente y psicológicamente, y la inmensa mayoría de la gente vive en la miseria, y las mujeres, y muchas mujeres además, han quedado empobrecidas porque han perdido a sus compañeros o se han quedado sin sus casas, sus viviendas, o están en las cárceles, de manera que la prostitución es una alternativa, o la única alternativa para poder comer, ¿no? Sin embargo, esta cosa de la pobreza no es un elemento que consideren para analizar qué es lo que está ocurriendo, sino que lo que consideran es que son prostitutas porque tienen un trastorno mental y deben ser controladas, ¿no? Las que se atrevían a trabajar por su cuenta, porque hasta el 56 la prostitución en el franquismo en burdeles está autorizada, estas sí que son perseguidas y son conducidas a los centros que pueden localizarlas. Imaginad que uno de los elementos, por ejemplo, cómo justifican en aquel momento, porque durante todo el franquismo hubo un debate que ahora también conocemos acerca de si la abolición o mantener burdeles legales, ¿no? Y hasta el 56 ganaron los que mantenían los burdeles legales, ¿no? Y decían, lo avalaban con posiciones de San Agustín, por ejemplo, que decían: las prostitutas son a la ciudad, decía San Agustín, lo que las cloacas al palacio. Suprimid esta cloaca y el palacio entero se convertirá en un lugar infecto. Este señor pues también considera que las mujeres y las prostitutas son un mal menor, ¿no? En cualquier caso, peligrosas, pero un mal menor. De mal necesario, la dictadura pasó a penalizar la prostitución y abolirla, entre comillas. Sí. Las prostitutas eran el problema antes y después. En el 56 fue aprobado el decreto de ley que prohibía las casas de tolerancia y declaraba ilícito el ejercicio de la prostitución. En el 61 la prostitución entraba como delito en el Código Penal y en el 70 la Ley de Peligrosidad Social y Rehabilitación realizaba la persecución de las policías y el encarcelamiento de las prostitutas en prisiones, no solamente en el patronato, sino ya directamente a ser metidas en las cárceles. En las instalaciones del patronato siempre hubo centros específicos para su aislamiento y disciplina religiosa y carcelaria. Si se quiere sacar a una prostituta de su esclavitud, no hay que pensar en general en devolverla directamente a la vida social. Es una gran enferma física, psíquica y moral, decían. Todo en ella se ha sacrificado y matado. Vive fuera de toda familia natural o adoptiva, fuera del orden social. Su incorporación a la sociedad solo es posible a través de la casa
de una casa de rehabilitación. Decía el patronato en el 65, la casa de rehabilitación era el internamiento en el patronato, donde tenían como materia de trabajo la religión, limpiar la institución, sacarla a relucir, muy bien, y rezos durante todo el día. Imaginad que la misión del patronato se impuso además ir contra las caídas y también con las que estaban en riesgo de caer. Una cantidad de mujeres muy diversas, aún sin cuantificar en su totalidad, fueron recluidas a lo largo de sus 45 años de existencia. Miles pasaron parte de su juventud entre las paredes de los Parece, que llegaron a rondar en los años 70 a 900 centros entre los propios del patronato y de las instituciones religiosas, colaboradoras del Tribunal Tutelar de Menores y del patronato, que gestionaron por toda la geografía española, recluidas sin más condena que el juicio moral de quienes las tutelaron. Queda también por analizar cuántas de estas fueron a parar a psiquiátricos o fueron ingresadas en ellos, abandonadas por iniciativa de sus padres o maridos, especialmente a partir de los años 70, cuando las nuevas corrientes psiquiátricas y los nuevos líderes de opinión del Opus, como el psiquiatra López Ibor, pusieron a la orden del día para las más rebeldes las camisas de fuerza química a base de neuroelépticos o electroshocks. Queda por saber también el paradero de los bebés, que muchas de ellas aún reclaman y que dieron a luz en sus maternidades y fueron dados en adopción contra su voluntad. Imaginad que en los años 70 se produce un proceso con el cambio económico, lo que ellos llamaban desarrollismo, que era el capitalismo liberal, ¿no? Con el fin de la política más estricta de aislamiento, que fue la del franquismo. Con esta nueva política, la llegada de las empresas americanas, de la llegada del turismo, de las suecas con bikini, todo esto empezó a haber también un cierto cambio social, ¿no? Y a la vez que cierta liberalización también de la prensa, esto suponía que mientras la calle empezaba a vivir y a tener unos ciertos cambios en la moda, en la forma de vestir y en el movimiento hippie, ¿no? Una cierta mirada, a pesar de nuestro aislamiento político, económico y de comunicación, ¿no? Pero las cosas que iban cambiando en cierta medida, en ese momento es cuando se reactivan, reajustan las leyes represivas, entre ellas la ley de peligrosidad social, ¿no? que entran a actualizar que hay que perseguir a los homosexuales, a los drogadictos, a los pandilleros, a los pandilleros incluidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De manera que se podía perseguir a cualquiera, ¿no? Tras conseguir la categoría de organismo autónomo, el patronato tuvo la potestad suficiente para proceder con absoluta impunidad. Las jóvenes y sus familias sabían cuándo ingresaban, pero quedaban en manos del patronato, de las religiosas, para salir. Incluso en el caso de que los padres la hubieran llevado pensando que era una niña rebelde y que hay un correccional, ¿no? Que la iban a poder recuperar, pero después quedaba la tutela en manos de las monjas y podían decidir que no iban a volver hasta los 25 años y a veces más después, ¿no? Las jóvenes y sus familias sabían cuándo ingresaban, pero quedaban en manos del patronato para salir. Desaparecido el horizonte de libertad y atravesada la experiencia de un internamiento culpabilizante y castrador, las crisis personales eran el pan de cada día, como lo fueron las celdas de castigo, los suicidios, algunos de los cuales salieron a la luz en aquellos años, a mediados del 70. Para dar cobertura legal a sus ambiciones de retirar de la circulación a tanta descarriada, reclamaron y consiguieron la reforma legislativa de la que os hablé. Parapetados en una moral irrespirable,
Las competencias supuestamente reeducadoras y abiertamente punitivas perseguían y castigaban a las mujeres por su comportamiento sexual no normativo, ya que para las buenas cristianas la experiencia sexual no era una opción. Así, las lesbianas, las jóvenes que mantenían relaciones con hombres jóvenes, mayores o casados, las jóvenes díscolas, las desobedientes, las que iban con malas compañías, eran susceptibles de ser recluidas para ser apartadas por peligrosas y contaminantes y reeducarlas. Actuaron siempre con tal impunidad, extralimitándose incluso en las edades de las mujeres bajo su control. Por ejemplo, pude ver el caso del informe de una mujer que decía C.G., mujer de más de 60 años. Se denuncia a la Junta que hacía vida marital con su cuñado, aún mayor que ella. Aún mayor que ella. ¿Se acuerda? Yo tengo 69, me impresiona esto. ¿Se acuerda el internamiento de la misma en el asilo de Hermanitas de los Pobres, de acuerdo con el hijo de la interesada, que se compromete a satisfacer una cantidad? O sea, que el hijo se queda con la casa, de la casa común, y las Hermanitas de la Caridad reciben una cuota que le paga el hijo para quedarse con la casa y separa a su madre. Y esto hay que saberlo, ¿no? Porque esto, si no lo conocemos y hasta la fecha las denuncias sobre el patronato han sido tan escasas, es porque también buena parte a estos centros iban niñas bien también, pero iban muchas menos niñas bien. Porque la inmensa mayoría eran miles y miles y miles de mujeres pobres que no han tenido ninguna defensa, que no han escrito. De hecho, las primeras noticias y denuncias han sido de alguna niña bien, rebelde y descarriada, que la metieron allí y que cuando ha podido se ha puesto a investigar y a denunciar los hechos. Una de ellas es Consuelo García Cid, que fue una de las primeras que empezó a escribir su propia memoria y a escribir varios libros e investigaciones sobre el patronato, ¿no? Para captar a sus descarriadas, las celadoras del patronato, además de las recomendadas por curas y autoridades civiles, mantenían una vigilancia constante en cines, bailes, espacios que consideraban peligrosos. En los primeros 8 meses de existencia, el patronato acogió en sus 14 centros, nada más nacer, 427 mujeres. En el 51 la cifra ascendía a 3.360, son datos oficiales. Abandonada, pobre, fugada, era el informe, ¿no? Abandonada, pobre, fugada, metida en estos centros, ¿no? Eran huérfanas, solteras, viudas, huían del hambre o de los malos tratos en una España completamente desolada. Entre el 44 y el 64, solo por los centros de Sevilla, pasaron 2.450 mujeres. 500 se colocaron en fábricas y en domicilios para el servicio doméstico. 100 salieron para contraer matrimonio y 20 optaron por sumarse a alguna de las congregaciones que las atendían. O sea que en realidad se retroalimentaban ellas mismas de las jóvenes que tenían recogidas, ¿no? Me quedan 5 minutos y esta cosa es muy larga y hay muchas cosas que denunciar, ¿no? Me gustaría, para no enrollarme mucho más, me voy a adelantar. En 1965, la cifra total de internas ascendió, según los datos aportados por Carmen Guillén, esta investigadora que en su tesis doctoral, ella ha contabilizado 41.335 mujeres internadas en un solo año. En Madrid 10.000, en Barcelona 2.000, en Córdoba 1.890 y el resto en cada una de las provincias. Para afrontar el aumento de las detenciones se ampliaban los recursos y, lejos de mejorar las condiciones de vida de las jóvenes, se invertían en nuevas infraestructuras. Bueno, como ahora, ¿no? En lugar de mejorar las condiciones de vida de la gente, pues se construyen grandes infraestructuras, en este caso algunas como por ejemplo el centro de Peñagrande en Madrid, que tenían cabida para varias miles de jóvenes, ¿no? Mientras la calle comenzaba a reclamar cambios y libertades, los centros de reclusión crecían en el silencio opaco de la represión moral en sentido inversamente proporcional. Digamos, por ejemplo, que la minifalda se ponía de moda a la vez que muchas jóvenes eran recluidas por llevarlas, ¿no?
En el 77, en julio del 77, se salió la primera revista de reivindicación feminista. En ese primer número hubo una denuncia sobre el patronato. La Magda Oraní, una abogada, escribió un amplio reportaje sobre el patronato y habló del trato despiadado a las jóvenes. Pero por aquel artículo sufrió amenazas y el secuestro de la publicación. En esos años el ambiente empezaron unas ciertas denuncias, aparecieron algunas denuncias en Interview, también aparecieron algunas denuncias sobre los intentos de suicidio, las persecuciones algunos intentos de fuga repetidos en los centros, ¿no? Pero esas noticias eran como que se perdían en un mar de informaciones que en realidad nunca llegaron a más lejos, ¿no? Hubo un primer intento de cambio, que fue el primer responsable de la UCD, de un gobierno del primer gobierno tras la muerte de Franco, tras la Constitución. Este primer responsable trató de hacer alguna modificación. Él se llamaba a sí mismo feminista, trató incluso de hacer un proyecto de cambiar la institución, de llamarse Instituto de la Mujer, por ejemplo, pero sus proyectos no prosperaron. Ni prosperaron los de Miret Magdalena, que fue el responsable en el año 82, cuando llegaron los socialistas, también de esta institución. Que esta institución en realidad nunca fue modificada, ¿no? Las denuncias, incluso de algunas de las celadoras que había en el interior, de alguna que denunció las condiciones en las que vivían las jóvenes, las celdas de castigo en las que eran a veces encerradas, ¿no? ¿A qué dedicaban el tiempo las internas? Pues dedicaban el tiempo a limpiar el espacio, se levantaban temprano rezando y se acostaban a las 9 de la noche después de cenar rezando. En algunos casos, y ya a mediados de los 70, también empezaron a trabajar para grandes empresas, el Corte Inglés, o para hacer muñecos, montar cosas. Una forma en realidad de trabajo esclavo, porque no recibían ningún pago por ello, pero además nunca más fueron compensadas por aquellas tareas, ¿no? A mí me gustaría señalar que en esos centros que creó el patronato, tenían un centro de observación y clasificación, el COC, y en el centro de observación y clasificación las clasificaban en completas e incompletas. La completa era la que le llegaba virgen al centro y la incompleta era la que no. Esto parece como de broma, pero es profundamente cierto. Las jóvenes que ya son adultas y que muchas aún viven entre nosotras y que son nuestras vecinas y son a lo mejor incluso alguna miembro de nuestra familia, lo pueden contar si se lo preguntamos, ¿no? Porque el problema es que de la misma manera que ocurrió con los bebés robados, cuando empezó la información, las mujeres empezaron a identificarse con las historias y a decir, eso me pasó a mí, o conozco a alguien que le pasó este asunto. La historia de las descarriadas, las mujeres víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, pues está pendiente, ¿no?, de conocer, ¿no? De manera que, como me están señalando que me tengo que cortar ya, podemos luego hablar un poquito más y querría también señalar luego, y os cuento, algunos documentos fundamentales a los que se puede tener acceso, ¿no? Algún documental de televisión, algún reportaje de Interview que señaló, documentó estas historias, y algunos documentos también un poco más, con más profundidad, de algunas investigaciones, como la de Carmen Minguillén, ¿no? Luego os las paso. Gracias y pasamos luego al debate y escucho Bai, arratsaldeon. Eskerrik asko zuen presentziagatik.
Muchas gracias a la organización a la que yo también pertenezco por haberme invitado. Me encuentro muy a gusto así entre nosotras, pero bueno, digamos que hoy vengo un poco de feminista, ¿no? De Emakume internacionalista, como ha contado Arantxa, y gracias por la presentación. Da gusto también que te presente, ¿no? Una jovena que dices, pues esta tiene ganas de enterarse de la memoria. Y las mujeres que ya cada vez tenemos menos memoria, aunque tenemos muchas ganas de recuperarla, nos sentimos contentas. Yo creo que este es un intento, y es un intento que nos está saliendo muy bien, de hacer un mix entre memorialistas y feministas. No olvidando, sobre todo aportamos las feministas, que nos interesa mucho la genealogía de nuestro movimiento, ¿no? El hacer una memoria genealógica y el contar desde la visión de aquellos tiempos, desde lo que vivimos y desde lo que fue aquel movimiento feminista, cómo fuimos detectando algunas cosas. Ahora, oyendo a Jung, que nos ha dado esta extensa y bonita charla, vemos que no comprendíamos ni conocíamos todo. Era muy difícil conocer el patronato. En muchos sitios los conocíamos o conocíamos algo y a veces no contaban o no querían contar. Las que tuvimos la desgracia de ser de pueblo y ser de familia no afecta y hacer el servicio social, conocimos muchas más cosas de estas. Fue casi un privilegio hacer el servicio social con aquellas falangistas impresentables y que nos llevasen a las maternidades, y entonces ahí pudimos conocer realmente esta especie de brujas, no porque sería demasiado bonito llamarles orguiñas, de mujeres inmerecidas, inmerecibles, cómo se apropiaron de las mujeres descarriadas y de todo eso para hacerles la vida más amarga, y cómo aprovecharon para apropiarse de sus hijos, ¿no? En aquellos tiempos. Pero bueno, fueron unos momentos en el que pudimos acercarnos a cosas por unos caminos inusitados. Si tenías relaciones con la Iglesia, con las aborrecibles monjas bastante parecidas a las de la FED, realmente conocimos muchas cosas. Y hoy, cuando nos dicen que las teresianas, que las oblatas, y reciclamos hacia atrás a nuestras monjas, que igual no eran como las oblatas, que igual no se encargaban de las cárceles, que igual no se encargaban del patronato, te encaja bastante el modelo, y ves un poco el modelo que nos transmitían y lo que decían, y cómo descarriada era una palabra que durante toda nuestra formación ha aparecido. No nos decían a nosotras que nos iban a meter a la cárcel, que estábamos en colegios de monjas, medio bien, pero sí que descarriada era una cosa como que te iba a pasar algo malo. Probablemente venían los hombres malos y te hacían cosas malas, no sabías muy bien qué iba a venir. A las otras directamente las amenazaban con las cárceles o con los centros de reclusión y las metían. A mí esto del patronato me parece un tema súper importante, porque descubre elementos que en todas las dictaduras y en todos los sistemas, regímenes totalitarios, salen a flor de piel, que es que lo que dice la ley, que son las cárceles, y lo que dice la ley, que son los delitos y las privaciones de libertad y todas las penas de prisión, es solamente una parte del iceberg de todo lo que es reclusión, encerramiento, prisión, secuestro, todo legal. Por ejemplo, hoy en día no podemos hablar solo de cárceles y de centros de reclusión de menores, que son generalmente conocidos, y si no hablamos de los CIES, del internamiento de gente extranjera, que no ha sido juzgada y está exactamente ingresada en un centro del que no puede salir, está secuestrada. O si no hablamos de los campos de refugio como auténticas cárceles a cielo abierto, como puede ser Gaza en la memoria, y quería mostrarla también al recuerdo, o como pueden ser esos sitios fronterizos donde a la gente les están poniendo ahí. Entonces, el Patronato de Protección de la Mujer y todos los organismos que tenía en el exterior nos pone en visibilidad cómo los Estados recurren a los procedimientos penales clásicos de juicios y sanciones, y recorre a un montón de sistemas de campos de concentración, de campos de internamiento, de patronatos o de centros de reclusión de menores, de centros de protección de la mujer para la rehabilitación de las mujeres, de los homosexuales, de los dementes, de total, que realmente son como cárceles. Este es un elemento súper importante que queremos poner en valor, porque además durante los tiempos en que vivimos, ¿no? Estos días hemos estado hablando de la irrupción del movimiento feminista, con qué fuerza, con qué conocimiento y qué ganas, pues se nos hacía bastante oculto muchas veces, ¿no? Yo también quería comentar en tres apartados un poco lo que hace referencia a la represión del momento del Estado franquista, de la dictadura franquista, que va desde el 75, vamos a decir, de esa época, ¿no? Cuando empezamos a reivindicar la amnistía y cuando empezamos realmente a ser conscientes y a poder luchar,
hasta el 85 hemos puesto como fecha, porque en el 85 se puede determinar la época de reformas más importante del régimen franquista con la derogación o la despenalización parcial del delito de aborto, ¿no? Y cómo nos enfrentamos y qué tipos de represión hay y cómo hay. Y cómo nos enfrentamos nosotras. Hay 3 elementos de represión que vamos a enfrentar, que es la represión del Estado y sus organizaciones represivas, sobre todo su brazo represivo, ¿no? Pero la represión estatal como tal. Después está la Iglesia como fenómeno, bueno, el fenómeno no sé si es el palabra que podíamos decir a la Iglesia, pero ya iremos inventando, iremos construyendo, ¿no? De las cosas que les hemos llamado. Y luego estaría la familia también, que es un elemento, la familia patriarcal y nuclear de aquel tiempo. Tendríamos que hacer un esfuerzo, y lo vamos a hacer porque casi todas somos ya de bastante edad, de recordar aquel tiempo y de tratar de mirar con aquellos ojos, porque es muy importante, o sea, con todos los conocimientos que tenemos ahora, con todo lo que sabemos, con dónde estamos y con cómo la transición nos ha estafado en muchísimas cosas, ¿no? Y nos ha defraudado y no ha aceptado lo que planteábamos, ponernos en aquellos tiempos para ver lo que vislumbrábamos y lo que tratamos de enfrentar, ¿no? Entonces, nosotras lo que queremos plantear desde el movimiento feminista es cómo el Estado y cómo visualizábamos el Estado como represor y como detentador legítimo y único legal de la violencia que aplica, ¿no? Es el único al que nadie le discute en aquella época, que es el que puede declarar la guerra, declarar el encarcelamiento, declarar lo que es delito, declarar a quien persigue, declarar a quien encierra. Estamos hablando del 70 y del 70 pasados, no estamos hablando de la época en que ha acabado la guerra y en que están las bandas armadas fascistas que todavía siguen matando, no estamos hablando de esa represión que la conocemos por la historia, pero estamos en el periodo en que ya realmente, como ha comentado Yu, está cambiando el modelo, ¿verdad? Está cambiando el modelo económico y estamos en una situación. Y nos encontramos en 1975, como ha dicho, ya estamos irrumpiendo en movimientos organizados que tienen casi la fuerza de las que tenemos ahora, que vamos a hacer una huelga general feminista, ¿verdad?, en Euskal Herria, por el tema de los cuidados. Nos hemos lanzado en un momento fuerte y potente que está saliendo a huelgas generales. Mira cómo podemos enganchar hilos de un momento y de otro, ¿no? Y está pidiendo, por ejemplo, amnistía. Y las feministas decimos, y también para los delitos de la mujer. Y salimos porque amnistía para los delitos políticos es muy importante. Y nos aparecen solo 350 mujeres, país de Dixit. Veremos si era más o menos, pero esta era una cifra que funcionaba, ¿no? 350. Primera, de pocas mujeres, ¿no? El 10%. Bueno, hay toda una teorización y todo un estudio de por qué las mujeres delinquimos menos. Seremos descarriadas, pero no entramos en los delitos del Código Penal, porque somos más listas y entonces sabemos por dónde podemos descarriarnos y delinquir. ¿Para qué vamos a ponernos en manos de las policías robando si podemos hacer otro tipo de atajos? Esta es una versión. Otra versión es que al sistema le interesa que las mujeres estemos haciendo trabajos de cuidados en las casas, que cuidemos la prole, mientras los maridos y compañeros están haciendo la cárcel en algún momento o el negocio o el atraco en otro. Hay toda una teorización, pero es verdad que hay menos mujeres, ¿eh? Esa es una realidad y con esa nos afrontamos en aquellos tiempos. Eran pocas, pero eran cualificadas. Y el segundo elemento es que la represión que ejerce el Estado y sus organizaciones represivas no es una represión, no es un encarcelamiento, no es un enjuiciamiento, no existen unos delitos como al albur, bueno, por robar, por matar, por asesinar, por blasfemar, por una serie de cosas, sino que son típicamente femeninos. La consigna era amnistía para los delitos específicos de la mujer. Y eran 3-4 delitos tan específicos como que eran el aborto, la prostitución, el adulterio y anticonceptivos. ¿Con qué tienen que ver estos 4 elementos, ¿no? ¿Con qué tienen que ver estos 4 delitos? Los de los hombres no son el ser más hombre, el hacer deporte en malas lices competitivas, que podía ser, el pegarse en duelo con otro porque le ha robado la amante, que era lo que era en la Edad Media, no son típicamente masculinos. Los delitos de los hombres son o los políticos, ¿no?, porque se han rebelado contra el Estado legítimo, demás, o los de asociación y tal, y luego son los que tienen que ver con el tema económico, la propiedad privada, están robando la seguridad y tal. Y entonces los de las mujeres, ¿qué tienen en común? Pues tienen en común una cosa que es muy importante y que luego la vamos a ver con la Iglesia. Primero, que son delitos y además son pecados. Y esto es muy importante porque tiene mucho que ver con la conciencia, con el miedo, con la seguridad, con el arrepentimiento, con la culpa.
Esto es en elementos, yo creo, ¿no?, de filosofía del derecho y de elementos de por qué esto está en el Código Penal. Una de las cosas más interesantes que tiene para cuando estés estudiando derecho y no te quieres estudiar toda la carrera, que es un peñazo, es leer los índices. Te lees los índices y aprendes un montón. En vez de estudiarte todo el Código Penal, que cuántos años por robar o por tener marihuana en casa, tú dices, voy a hacer un índice. Delitos contra la libertad, delitos contra la vida, delitos contra la propiedad. Todo lo que es contra, dices, bueno, pues esto lo considera que es importante, ¿no? La vida importante, la propiedad importante, delitos contra la familia importante. Solo leyendo el índice ya te vas haciendo idea un poco de por dónde va la maldad. La maldad un poco ahí escrita, ¿no? Entonces nuestros delitos casi podían ser delitos contra lo que piensa la Iglesia que es pecado, ¿no? O sea, delitos de lo que la Iglesia dice. El aborto. La Iglesia dice que el aborto es un delito porque allá hay una vida que le llamábamos aquí ferminico, que nos gustaba mucho más que cualquier otra cosa y no se podía atentar contra ella porque la había dado Dios. O sea, ni mejores condiciones de vida, ni visitas de Guneán, ni condiciones de vivir mejor. Aquel ferminico tenía derecho por encima de la mujer a vivir, a sobrevivir, aunque la mujer no quisiera, desde el minuto 1 de lo que llaman concepción, que no se sabía cuándo había sido, pero bueno. Entonces, este es un elemento importante. El del adulterio. ¿Con qué tiene que ver el adulterio? O sea, ¿por qué? Además, el adulterio tenía una curiosidad muy interesante, que estaba diferente penalizado, porque era adulterio tanto si es mujer como es hombre. Eso de follar fuera del matrimonio no se podía consentir, pero el hombre tenía que tener lo que se llamaba una manceba fija. Ya veis que para esto no es suficiente el índice, que me he leído el código, para que veáis que he hecho los deberes, pero no es suficiente, pero tenía que tener la manceba fija. Es decir, tenías que demostrar que el señor tenía una querida que se llamaba, ¿no?, que se llama un amante, y le mantenía. Eso es manceba fija. Y sin embargo la mujer, a nada que la encontrasen realizando el acto sexual, supongo que más o menos, no haría falta delante de notario certificar, ya había cometido adulterio. Aquellas manifestaciones tan bonitas que hicimos de yo también soy adúltera y salíamos todas diciendo, era por eso. En algún momento a una mujer le habían denunciado porque una vez le habían visto con un hombre que no era su marido, que incluso estaban separados, pero no importaba, porque era su marido aunque estaban separados. Ese es otro elemento fundamental, otro delito que tiene que ver con una situación de lo que la Iglesia piensa, de lo que la Iglesia piensa que es un matrimonio monogámico, que se debe fidelidad entre ellas, ellos, entre las parejas, que no pueden tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? Y este es otro elemento. El elemento de anticoncepción es el elemento fundamental porque estaba penalizado, porque el matrimonio tenía un único fin que era la procreación. Bueno, hay grandes debates también en derecho canónico y en todos los derechos a ver si podía realmente tener relaciones sexuales y no poder procrear. Entonces las relaciones sexuales no eran para placer y disfrute, sino para procrear. A ver cómo se comía esto con que el matrimonio civil, con que el matrimonio canónico, el hombre tenía derecho a tener relaciones sexuales siempre que demandase. Y existía lo que se llamaba el débito conyugal. El débito conyugal es que el hombre solicitaba tener relaciones conyugales y la mujer tenía obligación de débito. Es decir, que no era para tener procreación, sino porque necesitaba saciar, digamos, su sed sexual. No sé cómo se llamaría esto del débito, pero en esos términos. Entonces, es curioso porque el Código Penal también contempla a las mujeres desde un elemento fundamental de que es una mujer y tiene que cumplir un rol. Y ese rol fundamentalmente tiene que ver con la moral y con la sexualidad y con la vida de las mujeres y con el cuerpo de las mujeres, ¿no? Este es un elemento importante. Nosotras planteamos amnistía para estos delitos y para las mujeres, que quiere decir no solamente que salgan de la cárcel, que queden libres de pena, quiere decir que ese delito ya no exista, ¿no? Y esto, en concreto hablando por el aborto, que es el tema más importante, pues no se consiguió hasta el 1985, y ayer se habló bastante del tema, yo creo que muy interesante y muy claro, y fue despenalización parcial. Quiere decir que lo que no entra en la despenalización entra en lo que es un delito. Entonces, lo que es un derecho para las mujeres se convierte en un delito si no cumple unas condiciones determinadas, con lo cual estás con la espada de Damocles que estuvieron todo el tiempo los médicos y médicas que ejercían en Andraice, bueno, que les duró 9 abortos, ¿no? 9 interrupciones voluntarias de embarazo, hasta que les denuncia alguien y dicen no cumples la condición. Y solamente con decir no cumples la condición, tú tienes que demostrar que sí cumples la condición y te ponen en una situación de primero ya estás acusada. Es decir, no se consigue
en el momento de la transición casi nada de lo que se sostenía o de lo que se solicitaba, porque es muy importante que el delito hubiese desaparecido. Pero sí que nosotros tenemos muy clara en ese momento, yo creo que hay que reivindicarlo, que el Estado como represor y como único legitimado para ejercer la violencia contra las mujeres del momento del modo en que la ejercía, estábamos en contra de ese modelo. Estábamos en contra de forma global y estábamos en contra de forma un poco en los delitos específicos de la mujer. Y ahí llegó una lucha y quedó una lucha muy clara. Y este modelo del Estado como represor, sobre todo de las mujeres o de delitos específicos de las mujeres, eso sí que ha ido modificando. Puede quedar delitos como el aborto, pero en general no se plantea unos delitos específicos de mujeres o que afectan específicamente a las mujeres. ¿Por qué no se plantea esto? Bueno, primero porque el Código Penal es un modelo que ya está establecido de una forma determinada y porque recurre a un modelo que en el 70 es fundamental, que es la ley de peligrosidad social, iba a decir de seguridad ciudadana. El antecedente es la ley de vagos y maleantes del año 31. Esta ley de vagos y maleantes ha estado todo el tiempo funcionando desde el 33, hasta toda la dictadura, y en el 70 se cambió. En el 70 todo se estaba cambiando y esta ley se cambia para peor. Y esta ley es una ley me salió otra vez seguridad ciudadana, la ley de peligrosidad social, que entonces introduce un elemento que es una ley penal especial, que es inédito en el sistema, que sigue la idea de vagos y maleantes, que es detener a la gente porque su comportamiento le puede llevar a delinquir. O sea, no ha cometido ningún delito, pero por si acaso lo vamos a detener. No vaya a ser que con los pelos que nos lleva vaya a hacer algo raro. Imagínate. Claro, entonces lees y dices, son unas nuevas normas encaminadas a la aplicación de medidas de seguridad a los sujetos socialmente peligrosos. Y todo ello por la defensa social. Dice, las medidas estas de seguridad tendrían a apartar temporalmente de la vida social al peligroso, pero con el fin de darle educación y lograr su readaptación a la sociedad, confiriendo intervención de los órganos jurisdiccionales. ¿Quiénes son estos sujetos peligrosos que de repente les puede dar el venate y se ponen a delinquir? No sabemos en qué modelo de delito, no sabemos si va a blasfemar, va a matar, va a asesinar, pero se pueden poner a delinquir. Entonces dice, los que se dedican al ejercicio de la prostitución, del tráfico de estupefacientes, la situación de los menores de 21 años en ciertas condiciones de perversión moral y en ausencia de protección familiar. O sea, todos son conceptos menores que están en una situación de condiciones de perversión moral. Yo en estos tiempos ejercía de abogada, en aquellos tiempos, de orden público y de laboral, sobre todo en Vizcaya. Y entonces, cuando detenían a la gente por el tema bajo esta ley, decíamos, ¿qué capacidad tiene la policía, no? Que estos abuesos, qué listos son, que cómo se dan cuenta que este chaval que tiene 19 años y va por la calle en un momento determinado, le encuentran deambulando de unas pintas vestidas especial, ya se dan cuenta que es un menor que está en condiciones de perversión moral. O sea, solo con verle, no tiene antecedentes, no le conocen de nada, le preguntan, no vive con la familia, igual viene de Extremadura, ha venido aquí a buscar trabajo y entonces lo detienen. ¿Cómo saben? Entonces, la policía sabía bastante de a quién tenía que detener, y entonces los homosexuales también, entonces los que veían en algunos bares de alterne determinados, los que tenían que ver con pornografía también, pero la gente que detenían también era muy importante. Y una vez tuve un cliente que le detuvieron y entonces, bueno, la medida de seguridad era primero te meten a la cárcel, luego ya hablaremos. Entonces la medida de seguridad era tenerte en un sitio donde te iban a rehabilitar. Como los sitios de rehabilitación, salvo para mujeres, no existían porque no les había dado tiempo a construir y todos eran de sanción, pues entonces cuando le detuvieron y le preguntaron, dice, pero es que estaba usted por ahí, estaba vagueando, no tiene usted trabajo, es como un vagabundo. Y entonces, ¿qué hacía por ahí? Seguramente que estaba usted... ¿Cómo que qué hacía yo? Yo acababa de robar un rollo que había de aquellos de plomo que se robaban tanto en las obras, lo que pasa es que luego vino otro y me lo quitó, pero yo he robado ese rollo lo calculó y valía 500 y pico pelas, ya tenía calculado cuánto le caía y al día siguiente quedó libre, porque eso era un delito cierto que no tenía y evitaba las medidas de peligrosidad social que no tenían
ni principio ni fin. Luego había una junta en el modelo de reeducación, porque a este sujeto solo con verle habían decidido que tenía la reeducación. Esto para las mujeres era una trampa mortal, porque era una entrada que en cuanto veían a una mujer, en el caso de Vizcaya en las Cortes, la veían por ahí con unas pintas de que estaba ejerciendo la prostitución, la pillaban y entonces era sujeto de cárcel. Y no era lo que querían tenerlas todo el tiempo en la cárcel, sino era tenerlas de utilización para montar redes de chivatas, para montar redes de apoyo a lo que ellos querían, para tenerlas de utilización. Con los hombres pasaba lo mismo y en este caso estamos hablando de mujeres. Este era un elemento muy importante y muy infernal, y hay que plantearlo dentro de la represión que ejerce el Estado. Lo mismo que también situamos todos los elementos de torturas y de situaciones específicas de violación y de agresiones a las mujeres que son ilegales, pero que se hacían dentro de los poderes del Estado. Y lo mismo que también yo creo que tenemos que situar todas las violencias parapoliciales, que en otro momento fueron de los retenes fascistas, en la época más, y de todas aquellas bandas fascistas organizadas, porque también aquí hubo una época en que las mujeres fueron brutalmente reprimidas y en casos violadas, sobre todo en una zona de Guipúzcoa, que fue en la época de la transición 79-82, de varias compañeras que violaron, asesinaron, y eran como organismos parapoliciales que eran protegidos para el Estado. Este es un elemento importante de la represión que no es en cifras, no es enormemente grande, no es en comparación de números de todos los que tenemos enormemente grande, pero es brutal porque está el Estado por medio y al Estado le estamos pagando, al Estado le estamos sosteniendo y se está inventando unas nuevas figuras que son como objeto de protección y que son como objeto de no queremos culparlas, queremos protegerlas y con ese momento de protección está metiendo. Pero los otros dos elementos fundamentales que a nosotras nos interesa también mucho destacar es lo que se dio en llamar en aquella época, y alguien se atrevió a escribir un libro en el 75 diciendo muerte civil de las españolas. El año 75 se celebraba el Año Internacional de la Mujer a nivel auspiciado por la ONU, con todo el bombo y el platillo a nivel internacional, y el Estado español, vivo todavía Franco, el dictador, no podía dejar de pertenecer a eso, ¿no? Entonces participaba Pilar Primo de Rivera en el Año Internacional de la Mujer. Pilar Primo de Rivera era, no sé, la antimujer, no la antimujer rebelde, no la antimujer de todo tipo, podría ser aquella figura, la Pilar Primo de Rivera, la hermana del ausente. Era como una especie de madre de la patria convertida en sección femenina, bueno, que llevaba todo aquello montaje de la sección femenina, y entonces apareció en Europa que tuvieron que acudir compañeras en su ayuda un poco más modernas, como abogadas, estilo La Fornica, y aquellas abogadas un poco más liberales de otro corte, porque aquello no era homologable en Europa que apareciese en el Año Internacional de la Mujer una mujer que se declaraba fascista todo el tiempo y no le importaba nada, que le encantaban los experimentos con mujeres y con criaturas. Bueno, entonces se celebró aquello y en ese momento y en ese año empiezan a tratar un poco de modernizar y de cambiar un poco la situación de las mujeres. Y ahí esta mujer escribe y dice lo de la muerte civil de las españolas. ¿Qué quería decir? ¿Qué queríamos decir en ese momento? Hace un análisis exhaustivo de en qué situación está la mujer, sobre todo en qué situación está la mujer casada, ¿no? Que era la mayoría de la gente. La mayoría de la gente estaba casada. Las que no estaban monjas y luego estaban casadas por la Iglesia Católica, o sea que estaban casadas durante mucho tiempo y para la procreación. Este sistema matrimonial, que era prácticamente obligatorio, yo no quiero decir que era obligatorio porque te obligaban a hacerlo, sino por los resultados. Esto es un tema estadístico que cuando tú ves que el 100% de la gente está casada por la Iglesia Católica y no hay otra posibilidad y la gente no se casa, pues de alguna forma están obligando, ¿no? De alguna forma, obligando o culpando o exigiendo de alguna forma. Entonces, en este sistema del matrimonio y en este sistema de matrimonio canónico con un sistema de la patria potestad en favor del padre, existía realmente una situación matrimonial en que las mujeres no tenían los derechos, no tenían ningún derecho. Entonces, cuando no tienes ningún derecho y cuando no puedes ejercer los derechos por ti misma, sino que los derechos son de la familia y en el nombre de la familia los ejerce el padre, el varón, efectivamente las mujeres no tenían. Y entonces hacía todo un estudio, lo hace y está vigente, de los no derechos que tenían las mujeres y decía, esto es una muerte civil, porque están ahí pero no tienen por sí misma ningún derecho. Mujeres que no se podían separar. Y esto tenía una fuerza bestial. Pero
Al contrario de lo que pasa con el Código Penal y con las leyes penales y las leyes sancionadoras, que hay una policía y hay todo un poder judicial que lo pone en práctica y que te denuncian o que te sancionan o que te meten a la cárcel, fuimos dándonos cuenta de que había unas normas que parecían muy imperativas, que resulta que no había obligación de cumplirlas. Esto cuesta bastante que te entre en la cabeza, pero cuando lo descubres te sientes bastante feliz y te das cuenta de que no tienes por qué vivir casada con una persona. Y en los años 70 podías decir, me voy a vivir fuera de la casa familiar. Podías decirlo, no te metían a la cárcel por eso. Podías ser sospechosa, te podían perseguir, si además militabas en un partido de izquierdas era otro elemento. También podías simular que estabas casada. Había muchas simulaciones. ¿Os acordáis de todas las compañeras que teníamos casadas que luego sabíamos que no eran? O algunas que se casaban y luego solamente para poder salir de casa. Es decir, que había una cantidad de imposición, y esta es la Iglesia la que está actuando, una cantidad de imposición de normas que solo son una imposición ideológica, de fuerza moral, que tienen una facilidad impresionante de meternos miedo. Ayer lo comentaba Asun, lo del miedo, ¿no? Frente a enseñar tu lesbianismo o a visibilizar todo eso, hasta que te das cuenta que realmente eso es una presión muy fuerte, que te crea culpa, que te crea remordimiento. Imaginaros en nuestros tiempos que había todas católicas, todas confesión semanal y todas las semanas confesándote de cosas y el cura diciéndote arrepiéntete, perdona, pide perdón a Jesús por lo que has hecho, tal. Confesarte y vuelta otra vez, todas las semanas diciéndote eso. Pues el día que decías ibas a hacer algo que el cura te estaba diciendo que no, realmente tenías culpa. Pero luego cuando descubrías otras cosas que compensaban aquella culpa y aquel miedo, pues podías salir. Entonces, hay una capacidad impresionante de este régimen, sobre todo en la última parte del periodo, de tener una capacidad de controlar las conductas de las mujeres por vía ideológica de reforzamiento, de represión indirecta, y esta represión se está ejerciendo directamente por la Iglesia y por las familias. Entonces, el análisis en cada momento, y en este momento fue fundamental, de ver dónde estaban las quiebras fundamentales, tanto de la Iglesia, para declararte atea desde el principio y con ninguna vinculación orgánica con ese organismo que te quería meter ahí, y también de la familia, para declararte independiente de la familia con todos los amores. Esto no va contra las tías abuelas y mucho menos contra las amas y las amamas, pero declararte independiente de la familia, cuando realmente te das cuenta de eso, te das cuenta cuando dices que tu enemigo realmente es el Estado fascista y cuando sabes que tus amigas están en la sociedad, solo que están igual con el mismo miedo que tú o más, pero que a fuerza de quitar ese miedo puedes hacer otro elemento y otro tipo de... Me está dando en el muslo descaradamente y yo creo que es porque es la hora. Sí, es la hora, ¿no? Y esto era lo que quería plantear. O sea, lo fundamental que es el tener muy claro qué pasó con el tema penal, pero lo fundamental que es ver la otra represión, que en principio es una represión que a veces nos la autoimponemos, y en eso tiene mucho que ver la Iglesia y la familia. Nos autoimponemos una serie de roles y esos roles nos obligamos a cumplir hasta que te das cuenta de que tirar los sujetadores al aire realmente fue una llamada de decir, aquí se pueden tirar muchas cosas y se pueden cambiar muchas cosas que por suerte no están en el Código Penal porque todavía no se han dado cuenta. Luego otros se dan cuenta ni pasa lo que pasa con los guardianes de la moral y demás, pero en el momento que no están en estas medidas hay que distinguir muy bien quiénes son los poderes represivos cada vez más fuertes, cada vez más duros, ¿no? Y cada vez que te hacen más daño y que además tienen mucha capacidad y tienen la legitimidad de la violencia, que quiénes son que te amenazan con las penas del infierno y nosotros sabemos que el infierno no existe, así que nos dedicamos a conquistar los cielos. Es que ricasco. Bueno, lo primero, desmentir las acusaciones, porque lo único que he hecho es poner la manica suavemente sobre su pierna. Bueno, ya como he comentado antes, para terminar, yo voy a hablar del caso de Merche González, a partir de ahora Meche, que es como le llaman. Fue un caso de represión y tortura, como ya he dicho, que ocurrió aquí en la comisaría de Iruña en el 83, de una brutalidad total, pero además el proceso que se dio después de la denuncia pues es bastante ejemplificante. Justo el 17 de octubre de este mes
se cumplieron 40 años de la detención de Meche. Ese día la llevaron a la comisaría y ahí sufrió torturas, entre las cuales está la violación, lo cual se hace eco de esta especificidad que tiene la tortura hacia las mujeres con ese carácter sexualizado. Tras estos hechos, Merche denunció las torturas recibidas y ante esto el movimiento feminista, en concreto la Coordinadora Feminista de Navarra y el colectivo Aizán, se activaron pues, sumándose a la denuncia. Pero luego está la otra parte, el gobernador civil, ¿qué fue lo que hizo? Pues cogió los escritos de Merche y en vez de decir, oye, investigar este delito, dijo, oye, creo que estos escritos son un delito por injurias contra las fuerzas de seguridad. Es curioso porque además, al mismo tiempo, desde la policía se estaba haciendo una campaña animando a las mujeres a acudir a comisaría para que denunciaran los casos de violación. Y cuando yo leía esto, pensaba en que ahora, 40 años después, siguen haciendo esta campaña para que acudamos a comisaría. Pero bueno, pues si en 40 años no lo han conseguido, igual también tienen que entender que se presentan como una institución y un lugar que no vemos como seguro, sino que es un sitio donde se nos va a poner en entredicho y es importante dar otras alternativas, que es pues un poco lo que defiende, por ejemplo, el movimiento feminista defendiendo la denuncia social. Esta puesta en cuestión también se hacía en esa época. De hecho, en un comunicado de la Coordinadora Feminista de Euskadi, que se sacó a raíz del caso de Merche, decían literalmente: si las mujeres agredidas no acudimos ante el juez y menos ante la policía, es simplemente porque desconfiamos de un poder judicial y policial que nos convierte de acusadoras en acusadas. En el caso de Meche sí que se buscaba ir por la vía penal, sin embargo, fue el propio sistema el que redujo las posibilidades de denuncia a la denuncia social. Pero bueno, luego también hay otro agente que toma partido en este caso, que son los partidos políticos. En ese momento, el delegado del Gobierno de Navarra era Luis Roldán, miembro del PSOE, y ante la denuncia de tortura por parte de Merche, pues hizo un poco lo que he comentado antes, ¿no? Afirmó que se trataba de falsas e injuriosas acusaciones contra la policía. Como respuesta, la Coordinadora Feminista de Navarra presentó en el Ayuntamiento de Iruña una moción que además estaba apoyada por 44 organismos y 25 abogados y abogadas, donde pues, se pedían distintas cosas, la solidaridad con el caso de Meche, que se le ofreciera apoyo en distintos campos, la condena tajante, por un lado, de la tortura que se daba en el Estado español y, por otro, de las violaciones que sufrían las mujeres, y la condena también de los hechos del caso de Meche ante el propio Gobierno. Sorprendentemente, esta moción se aprobó con el apoyo no solo de Herri Batasuna, que fue quien la presentó, sino también del PSOE, UPN y PNV. Sin embargo, pues, el PSOE no tardó en recular y los concejales retiraron su apoyo a la moción, marcando un poco el principio del final de este caso. Al final no hubo ningún juicio ni nada parecido contra los torturadores de Meche. Lo que sí hubo, al parecer, fueron reconocimientos, como el nombramiento de Roldán como director general de la Guardia Civil. Y bueno, ya... Muy buen resultado. Claro. Y bueno, ya con esto daríamos por finalizadas nuestras intervenciones. No sé si Begoña o Jun queréis comentar algo más. Bestela galderarik balego, hau da galdetzeko momentua. Si hubiera alguna pregunta, pues adelante. Eskerrik asko. A ver, que Begoña se anima a decir algo. No, es que el tema de Meche yo creo que es muy impactante. Meche ahora está en la red de torturadas, lo ha contado y en su caso lo conoce todo el mundo, pero lo que sí que es impactante es que en el 83 se pudo hacer aquello
Entonces, con un ayuntamiento bastante interesante, que sí, Cela comentaba ayer las cosas de cómo fue el primer ayuntamiento, el que no era elegido, el que era elegido, pues era un momento muy interesante y saber aprovechar esas grietas, ¿no?, está muy bien y nos funcionó muy bien. Pero también traer a colación el que tantas veces se dice que ¿por qué no lo denunciaste?, que ahora ha prescrito, que ahora es tarde. Bueno, en aquel momento se denunció, no había prescrito, no era nada tarde y nosotras dijimos, pues yo sí te creo, que yo creo que es la consigna fundamental, que ahora estamos viendo que, ¿no?, que se nos pone en cuestión. Pero yo creo que eso es muy importante porque ahí queda la historia y ahí queda todo un ayuntamiento que se atreve y toda como has comentado, unos partidos que reculan y dan marcha atrás. En aquellos momentos fue bestial porque de verdad que habíamos oído de torturas y conocíamos y todo el mundo tenemos gente que la habían torturado, pero lo de violarla en comisaría y meterle un palo de escoba por la vagina nos dejó bastante espeluznadas y fue además un caso que luego ella salió absuelta, pero fue muy terrible y el apoyo que encontramos y tal. Pero una de las cosas que queremos rescatar y que yo creo, gracias a lo que ha contado Jun, también hay que rescatar, es que desde el movimiento feminista, que teorizamos muy bien y hicimos cosas muy interesantes, lo que sí nos planteamos, y yo creo que es lo que nos tenemos que plantear cada vez que estamos, son las acciones concretas que tienen que ver con las personas concretas y que te dicen que quieren algo en particular y que tú también lo ves y se lo quieres ofrecer si es que puedes, ¿no? Es decir, una denuncia, una ayuda. Entonces, ahora estamos con un caso bastante oscurecido, ¿no?, que nos está costando un montón entrar a ver qué pasó en aquellos sitios. Hace poco los de la querella, los de CEACUA, han presentado, bueno, hace una semana, ni una semana, ¿no?, lo del trabajo esclavo, que estaba también súper visible, pero de repente oportunidad a decir que hay momento, resulta que el trabajo esclavo es otro de los delitos fuertes que no prescriben, que son de lesa humanidad, que los vamos a perseguir. Y yo creo que esto, o sea, es como en los campos de concentración, que de repente aparece un libro y nos dice tantos campos de concentración en el Estado español. Miras tu pueblo, ¿no?, que siempre tienes tendencia a ver la patria chica y al lado y en otro y el colegio y la iglesia y tal, ¿no?, y aparecen esas cosas. Y yo creo que este tipo de casos, es decir, bueno, en aquel momento hicimos lo que hicimos, pudimos y tal, y igual no nos da tiempo a hacer muchas cosas porque ya la gente es mayor, pero de todas formas ahora estamos en un momento, y este es el tema de nuestra memoria, ¿no?, y este es el tema del relato, de la verdad, la justicia y la reparación. A mí el relato me interesa mucho, decir, oye, nos interesa, ¿no?, decir lo que ha pasado, que al final no encuentras un juez medio tal que te funciona o que no te funciona, pero ahí como poner los papeles y ver quiénes eran y ver, sacar los recuerdos y comentar y hacer como un Me Too colectivo, de decir, pues yo ahora sí que me acuerdo de aquellas monjas, pues yo sí que tal. Yo creo que este tipo de cosas que se han hecho a través de los tiempos, pues es como una señal de, ¿no?, de esperancilla. No sé cómo lo veis. ¿Y cuántos casos conocéis para que podamos empezar a denunciar? Sí, yo tengo la sensación de que es algo así como que con el paso de los años, ¿no?, porque hemos dado prioridad a muchas luchas y pues como que vamos, en lugar de ir simplificando, vamos adentrándonos, ¿no?, en la memoria y pudiendo conocer con más detalle cosas que en realidad por la propia represión, ¿no?, a veces tiene que ver con el dolor, ¿no?, la necesidad de olvidar por alejarte de estos asuntos, pero en otras cosas también es por esa necesidad por esa falta de reconocimiento, ¿no?, en este caso de las víctimas, ¿no?, digo respecto al patronato. Pero es muy interesante, creo que también destacar cómo desde el movimiento feminista empezamos a denunciar en un momento en el que se supone que todo iba mejorando, mejorando quiero decir saliendo de la dictadura, ¿no?, con la muerte del dictador, ahí también irrumpe el movimiento feminista diciendo la suya, ¿no? Las primeras movilizaciones es que vamos contra todos los sacramentos, quiero decir que no es cuando planteamos qué pasa con el feminismo y el movimiento por la laicidad, pues es que es lo mismo. Es que yo creo que si no hubiera movimiento feminista no hubiera una lucha por un Estado laico, ¿no?, porque en todos los sentidos, todas las reivindicaciones de las
de las mujeres pasan necesariamente por desacralizar el cuerpo de las mujeres, desacralizar la sexualidad, exigir un alejamiento de la recuperación de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra sexualidad, ¿no? Este es un asunto muy, muy central, ¿no? En el momento en el que se producen estos cambios, se produce así como el Estado franquista renovado, se plantea, por ejemplo, el destape, ¿no? Y mientras están metiendo y renovando las instalaciones del Patronato de Protección a la Mujer, están llenándose, hay unas leyes de prensa que están permitiendo la creación de nuevos medios, empiezan a aparecer, por eso existe Vindicación Feminista, y como otras 50 o 60 publicaciones de bastante peso que empiezan a llenarse del destape, ¿no? de cuerpos de mujeres desnudas. En realidad, el movimiento feminista responde como puede, muy precariamente, con muy pocos medios y muy en solitario, diciendo el cuerpo de las mujeres no somos un objeto sexual, ¿no? No solamente la lucha contra porque en realidad es como un Estado que quiere salir que quiere aparecer que sale de la dictadura, lo que hace es poner a las mujeres en pelotas en los medios, ¿no? Entonces nosotras decimos, bueno, es que no es eso, no se trata de... Estaban jugando de nuevo con la democracia es mejor mujeres disponibles sexualmente, ¿no? Y bueno, pues ahí tuvimos también que ir marcando cuál era nuestros derechos, ¿no? Cuál era nuestro lugar, ¿no? Y la verdad es que yo creo que, el caso Rubiales pone de manifiesto que hemos avanzado bastante, ¿no? Hemos conseguido bastantes cosas, aunque señalemos cuántas cosas quedan por hacer, ¿no? Porque, entre otras cosas, la Iglesia sigue disfrutando de muchísimos beneficios económicos y del Estado, aunque no vivíamos en un Estado nacional católico, pues en realidad siguen disfrutando de muchos beneficios del Estado, ¿no? Y el asunto del patronato, a mí me gustaría señalar, ¿no?, que hay un artículo que he podido localizar sobre el archivo de la Administración de Navarra, que en el artículo habla qué tipo de documentación hay en Pamplona respecto a lo que fue el patronato, y que puede ser muy interesante entrar a conocer, ¿no? La mayoría de la documentación ha desaparecido, pero queda muy poca en algunos sitios, por inundaciones, estas cosas que pasan siempre en este tipo de asuntos. Ha habido incendios, inundaciones, catástrofes que han hecho desaparecer la documentación, pero a pesar de todo, porque tenían la obligación de hacer memorias anuales, muchas de esas memorias están porque están impresas y estaban repartidas por las bibliotecas. Con esas memorias es, bueno, por lo menos algo para conocer cuáles son los datos, ciertos datos globales, ¿no? Y luego en algunos archivos autonómicos de los diferentes gobiernos autonómicos hay alguna documentación. Yo no he podido encontrar nada en el archivo en Alicante, por ejemplo. Estuve en Pamplona, en Pontevedra, y en Pontevedra me dijeron hasta el año pasado habían protegido y tenían clasificado bastante información, y en algunas ciudades se ha salvado alguna documentación, y con esa documentación va a ser fundamental para poder contar esta historia que, en el caso que tiene que ver con el Estado español, pero tiene que ver con el papel de la Iglesia, que se repite en el caso de las Magdalenas en Irlanda, que se repite en el caso de robo de bebés también por ejemplo en Canadá, se repiten en algunos casos de la Iglesia Católica con algunas instituciones en Alemania, que es una pauta a seguir y un comportamiento de la Iglesia respecto a las mujeres, ¿no? O sea que por ahí hay muchísimo trabajo por delante que os invito a iniciar.
Bai, bueno, ez badago galderari bukatuko dugu hitzaldia, hori eskerrik asko etortzeagatik, y nada, que si no hay más preguntas, pues terminamos. Eskerrik asko.